El Código Románico. Continuamos en Ser Historia y en esta ocasión nuestra sección El Código Románico, como decía la voz de nuestro compañero Jorge Sánchez en la careta de estos próximos minutos, nos va a hacer viajar en esta ocasión junto con José María Sadia, nuestro compañero que nos atiende desde la cadena SER en Zamora, para descubrir ese románico que por desgracia en la actualidad lo encontramos en ruinas. José María, muchísimas gracias, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Gracias por vosotros por dejarme hablar de esta pasión mía que es el románico. Una pasión que algún día nos explicarás cuál es la razón verdadera, porque tiene que haber algo oculto ahí, igual que el código que da nombre a tu sección. En esta ocasión lo vamos a focalizar. Hace unas semanas estábamos hablando de Cerezo del Río Tirón en Burgos y nos vamos a regresar a esta provincia, a Burgos, a Ortiguela en concreto, para visitar el monasterio de San Pedro de Arlanza, ¿no? Un monasterio creado entre los siglos X y XII a partir de un eremitorio que tiene una historia que por desgracia acaba en ruinas, ¿no? Como es el estado actual del monasterio. Así es, podríamos haber elegido muchos otros templos, iglesias y monasterios en ruinas, pero hemos querido seleccionar, yo creo que es la joya de la corona, un monumento importantísimo dentro de la península al que se le da muy poca importancia porque, como tú dices, Nacho, hoy se encuentra en ruinas. Y hacías bien en recordar el origen de San Pedro de Arlanza, en ese valle del río Arlanza, donde Gonzalo Fernández, padre de Fernán González, el primer conde independiente de Castilla, encontró varios eremitorios y se le ocurrió la idea de fundar un monasterio que adquirió una importancia extraordinaria a lo largo de los siglos. Es más, las donaciones por parte de Fernán González se fueron sucediendo a lo largo de las siguientes décadas y, de hecho, tanto Fernán González como doña Sancha, como su esposa, fueron enterrados allí hasta que hace poco más de un siglo se desenterraron y fueron llevados a Covarrubias, a la colegiata de Covarrubias, en vista del deterioro que había ido sufriendo el monasterio de San Pedro de Arlanza. Lo decía al principio, ¿no? Ese eremitorio del siglo X, de comienzos del siglo X, del año 912, es la fuente de inspiración y de inicio de muchos de estos edificios, ¿no? Que luego a la postre se convertirían pues en grandes cenobios, en grandes monasterios, en grandes monumentos del románico. Así es, y cada vez que hablamos de una iglesia en un enclave natural privilegiado, siempre hay detrás un eremitorio, una cueva en la que los antiguos monjes o los monjes que precedieron a esa fundación encontraron la paz suficiente como para distraerse de aquello del mundanal ruido, ¿verdad? Y de poder llevar una vida más cerca de Dios, siempre y cuando, como es lógico en cada monasterio, hubiera agua fresca cerca del lugar. En este caso el río Arlanza pues pasa muy cerca del monasterio de San Pedro, que, como te decía, tiene una historia desdichada y la tiene junto a otros muchos monumentos, en este caso por las conocidas desamortizaciones, por la desamortización de Mendizábal en el siglo XIX. San Pedro de Arlanza sufrió una serie de desdichas, expolios, fuegos. Ahora que hablamos tanto de Notre Dame, pues el fuego fue el causante de gran parte de la desdicha de San Pedro de Arlanza, lo que no impidió que hoy la torre, los ábsides de las tres naves y algunos otros elementos se puedan ver en el lugar del Valle de Arlanza, una visita que por supuesto recomendamos. Lo que no van a ver allí, Nacho, son la joya de la corona, que eran las pinturas de la Torre del Tesoro, que acabaron ciertamente en museos de aquí y de allá. Es lo que te iba a comentar, ¿no? Porque esa iglesia comienza en el año 1080, acaba en el siglo XII, y sabemos, por otras referencias que nos has hecho, y también un poco de cultura general, también hay que decirlo, que estas iglesias estaban todas pintadas, ¿no? Y en muchas ocasiones por el propio interior, ¿no? Estaban pintadas con vivos colores, con escenas que adoctrinaban o mostraban, bueno, pues lecciones de catecismo a los peregrinos o a los propios creyentes que iban allí a misa, y que hoy, como comentas, por desgracia ha desaparecido todas esas pinturas. Sí, en el siglo XX, debido al deterioro, fíjate, en la sala capitular del monasterio, del propio monasterio, la segunda planta, el suelo, cedió
Y quienes visitaron en aquellas fechas esa zona del monasterio de San Pedro pudieron observar unas pinturas maravillosas que cubrían a modo de frescos las paredes de la Torre del Tesoro. Posteriormente y en época moderna hay muchos pues diseñadores, historiadores que han intentado recrear cómo sería en el pasado esa Torre del Tesoro. Y yo te aseguro, Nacho, y seguramente que algunos de los que nos están escuchando han visto esas recreaciones virtuales que son auténticamente espectaculares. Lo que ocurrió entonces es que la familia propietaria del monasterio de San Pedro llamó la atención en los años 20-30 de las autoridades en materia de cultura, de bellas artes y de patrimonio, del deterioro que estaban sufriendo esas pinturas. Incluso hicieron una oferta de 10.000 pesetas a cambio de los frescos. Y Nacho, según las conversaciones que hemos mantenido en otros códigos románicos, ¿tú qué crees que ocurrió? Que se las llevaron, las vendieron. Bueno, pues en este caso fue particularmente curioso porque la familia propietaria hizo esa oferta y puso una fecha como ultimátum. Esta fecha tenía un poco de trampa porque los propietarios sabían que esas 10.000 pesetas podían multiplicarse si se vendían al mejor postor, ¿verdad? Pues lo que hicieron es poner esa fecha conscientes de que seguramente las diferentes instituciones, la Academia de Historia, Bellas Artes, no se pondrían de acuerdo a tiempo y al final la familia tendría la libertad de poder vender esas pinturas. Y eso es lo que ocurrió, que unos por otros, la casa por barrer, al final las pinturas fueron arrancadas y acabaron, por ejemplo, en una de las inauguraciones del Museo de los Claustros, porque Rockefeller, el promotor de los claustros de Nueva York, lo que hizo fue donar algunas de esas ilustraciones que se pueden observar hoy en el Museo de los Claustros. Pero el grueso de las pinturas quedaron en España. Y hoy, si visitamos el Museo Nacional de Arte de Cataluña y en una de sus salas descubrimos un gran grifo, este animal fantástico formado por un cuerpo de león y cabeza de águila y junto a un árbol espectacular, sabremos por la ficha y por la cartela que pertenece a la colección de San Pedro de Arlanza, esa Torre del Tesoro que es auténticamente espectacular. Aparte de este tema mitológico del grifo, que es muy común también en el arte románico y luego posteriormente en el gótico, ¿qué otras escenas, qué otros temas podemos encontrar en las pinturas que había en San Pedro de Arlanza? Pues había una serie diversa de ilustraciones que enmarcaban en realidad varios animales. De hecho, en el los claustros de Nueva York se puede ver a un dragón, es decir, que los animales eran los que gobernaban esa torre del tesoro, pero también, y seguramente que te viene a la cabeza, Nacho, esa imagen simbólica, icónica de San Pedro de Arlanza con el castillo, que hoy se puede ver también en el MNAC, que era uno de los símbolos del propio lugar. Recordemos que hace poco estabais en San Juan de la Peña y se decía aquello de que San Juan de la Peña era la cuna del Reino de Aragón. Bueno, pues hay que decir que la Torre del Tesoro del monasterio de San Pedro de Arlanza es considerada como la cuna del Reino de Castilla y de hecho hacíamos referencia antes a Fernán González. Es decir que las pinturas, más allá de ser decorativas, tenían un gran poder icónico, un gran poder simbólico dentro de ese valle mágico que es el Valle de Arlanza. Una prueba más de que merece la pena divulgar, contar la historia a través de esta sección El Código Románico con nuestro compañero José María Sadia para conocer un poco los entresijos y vericuetos de la historia de los monumentos, cómo adquieren ese estado ruinoso que tienen en la actualidad y cómo algunas de sus partes pues han conseguido salvarse pues por aventuras de lo más variado. José María Sadia, una vez más, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Y gracias a vosotros por dejarme hacer historia con vosotros.